Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo poder realizar sincronismos tanto relativos como absolutos entre una unidad SIMATIC S7500 y dos servacionamientos S210. Vamos a partir de una situación como la que tenemos en la imagen. Vamos a disponer de dos servacionamientos S210. Uno va a actuar como eje maestro, al cual vamos a mandarle consignas de velocidad o posición, y otro va a actuar como eje esclavo, que en este caso va a seguir la consigna que nosotros le indiquemos desde la unidad controladora al eje maestro, mediante unas relaciones de transmisión que vamos a definir posteriormente, las órdenes de motion control que vamos a utilizar para manejar ambos ejes. La unidad que vamos a utilizar para el control es una unidad S7500 de un tipo un poco especial, es una unidad en este caso tecnológica, con funciones de seguridad, aunque en este caso las funciones de seguridad no vamos a utilizarlas en este ejercicio. Sí vamos a hacer uso de las funciones tecnológicas, porque en este caso el posicionamiento absoluto vamos a tener que realizarlo, teniendo en cuenta también que disponemos de una unidad que permite realizar este tipo de acoplamientos entre ejes maestros y ejes esclavos. No así para el sincronismo relativo, que podremos utilizar cualquier unidad S7500. En este ejercicio vamos a utilizar un diseño sencillo de un sistema PC que nos va a permitir realizar estos sincronismos de forma simulada. De modo que, haciendo uso de PLC-SYNC y TIA Portal, cualquiera puede diseñarlo y puede hacerlo sin necesidad de disponer de las unidades físicas. De todos modos, la diferencia entre unidades físicas y unidades reales, aparte de evidentemente la configuración que tengamos que hacer del observacionamiento y de las direcciones IP, nombres de dispositivos, de los elementos en la red, va a ser simplemente un pequeño cambio en el objeto tecnológico en el cual vamos a activar o no la simulación de esos objetos tecnológicos en la CPU a la hora de simularlos o no. Pero en este caso toda la configuración que nosotros hagamos para los ejes simulados sigue siendo válida igualmente para los ejes físicos. Es importante también que tengamos en cuenta que en este vídeo no voy a realizar la configuración del manejo del S210 desde el S7500. Por tanto, no voy a ver cómo activar el dominio IRT, tampoco la optimización del eje en el caso del 210, ni guardar sus valores en ROM. Todo eso lo tenéis muy bien explicado y detallado en el vídeo que os enlazo también a continuación de mi compañero Juan Carlos Martín del Centro Integrado Ciudad de Béjar, en el cual describe y detalla en un par de vídeos cómo poder realizar esta configuración y esta programación del S210 para manejarlo desde su unidad de control natural, que en este caso es el S7500. Vamos a diseñar también, como comentaba, un pequeño sistema PC, en el cual vamos a tener un control individual para el eje maestro y un control para el eje esclavo. Este sistema PC además es válido tanto si simulamos los ejes como si no. De modo que en el caso de que no simulemos los ejes, aunque nos movamos evidentemente, si nos movemos a velocidades rápidas, no vamos a poder mantener la posición del eje coordinada con el eje real. Debido a que el intercambio de datos entre el HMI y el controlador no va a poder bajar en este caso de los 100 milisegundos. Como decía, vamos a tener aquí un pequeño diseño para el control del eje maestro, de forma que nosotros podemos energizar el eje, tanto el maestro como el esclavo. Vamos a tener un gauge en el cual simplemente le he dotado una representación que simule aproximadamente un elemento móvil acoplado a cada uno de los ejes del observacionamiento, y he dividido aquí la circunferencia en 360 grados para simplemente que tengamos claro qué posición adopta el eje en cada momento, tanto el maestro como el esclavo. Vamos a tener el campo de posición actual de cada uno de los ejes aquí también representado. Esto simplemente lo hemos sacado de la información que nos proporciona el DB del objeto tecnológico. También tenemos un pulsador de stop para poder parar cada uno de los ejes de forma individual. Un botón de home para poder referenciarlos, en este caso estamos trabajando con S210 que incorporan encoder absolutos, y por tanto vamos a tener en este caso la posición de referencia siempre guardada en el encoder. Pero a la hora de representar ese sincronismo en la simulación, nos resulta muy cómodo utilizarlo con un modo que veremos ahora más adelante en la orden. Este indicador simplemente nos va a decir que el homing está hecho en cada uno de los ejes. Y en el caso de que trabajemos con sincronismos relativos, como estamos viendo aquí, tendremos un selector aquí para cambiar de sincronismos absolutos o relativos. Podremos simplemente consignarle una velocidad al maestro y mediante la orden de Motion Control Move Velocity mandarle directamente esta velocidad al maestro. En el momento en que nosotros cliquemos en mover maestro, el maestro comenzará a moverse a la velocidad que nosotros le indiquemos en este campo. En el caso del esclavo tenemos un botón de sincronización del esclavo
De modo que cuando nosotros pulsemos en este botón, el eje esclavo se va a sincronizar con el maestro en función de los parámetros que nosotros le indiquemos. En el caso de un sincronismo relativo, simplemente lo que va a ocurrir es que cuando nosotros ejecutemos esta orden, el esclavo se sincronizará con el maestro con la relación de ratio de velocidades que nosotros le indiquemos aquí con este numerador y denominador, sin importar la posición de sincronismo. Esto es importante. De forma que vaya por donde vaya el maestro, el eje esclavo se acoplará al maestro, cada uno conservando su posición. Es decir, que si el eje maestro está pasando en ese momento por el 90 grados y el eje esclavo, lo tenemos aproximadamente como lo tenemos aquí en 350, empezará a moverse a esa velocidad manteniendo siempre la diferencia de ángulo entre el maestro y el esclavo. Es decir, se sincronizan a partir del momento en que nosotros le demos a la sincronización del esclavo. Nosotros vamos a hacerlo con una orden bus velocity, pero igual podríamos hacer pues, una serie de movimientos en posición absoluta o relativa en esta circunferencia de 360 grados y el eje esclavo siempre seguiría al maestro, pero manteniendo siempre esa diferencia. Es decir, nosotros no hemos indicado en ningún momento un inicio de la posición de sincronismo. Esta misma simulación que vamos a realizar con ejes virtuales, no son realmente ejes virtuales, son ejes simulados. Ya veremos que en el objeto tecnológico se distingue entre los dos conceptos, tanto virtuales como simulados. Vamos a realizarla también con ejes reales, de modo que aquí en el taller vamos a tener un par de seleccionamientos S210 con sus correspondientes motores y uno va a actuar como eje maestro, este que vemos aquí abajo a la derecha, y otro va a actuar como el eje esclavo. De forma que con los sincronismos relativos y absolutos, el eje esclavo se va a acoplar al eje maestro con los parámetros que nosotros le indiquemos en cada momento. Bueno, volvemos al proyecto y en este caso, pues yo ya he consignado aquí la configuración de los dispositivos que vamos a tener en el taller. De forma que tengo el S7500 y los dos servoaccionamientos S210. Previamente ya he optimizado cada uno de estos servoaccionamientos conectándome online con ellos. Y he incluido también la conexión de vista topológica, que es muy importante en el caso de la comunicación IRT, entre los servoaccionamientos y el PLC. Igualmente he añadido un sistema PC, que ya he diseñado, igual que el diseño que hemos visto antes en la diapositiva previa, del cual, bueno, pues no voy a detallar cada uno de los campos, sí quizá las partes más importantes o más interesantes que pueden resultar relevantes para el control. He añadido también dos objetos tecnológicos. Bueno, en el caso del S7500 tecnológico vemos que tenemos habilitados aquí pues, prácticamente todos los objetos de Motion Control, a diferencia de un S7500 normal. Y he añadido dos objetos tecnológicos. En este caso, un objeto de posicionamiento de eje, un Positioning Axis, para el caso del maestro, que igual podría haber sido un Synchronous Axis, aquí no importa, podríamos hacerlo con uno o con otro. Y en el caso del eje esclavo, es muy importante que en este caso no podemos hacerlo con Positioning Axis, sino que tiene que ser un eje síncrono. He realizado algunos ajustes en cada uno de ellos que son interesantes, que vamos a ver a continuación. En la parte de configuración del eje maestro, hemos indicado que en este caso es un eje rotativo, porque como veíamos en la imagen del observacionamiento real es simplemente lo que tenemos un indicador acoplado al eje que nos dice qué posición se está moviendo el eje en cada momento. No tenemos ninguna mecánica lineal en la cual debamos definir relaciones de transmisión. Por tanto, la unidad de medida va a ser simplemente los grados y la velocidad va a ser grados por segundo. He activado el módulo, esto quiere decir que conforme el eje vaya dando vueltas no vamos a acumular los grados, sino que cada vez que se realice una vuelta completa se va a reiniciar la posición pasando de nuevo a hacer grados en el momento en que lleguemos a 360. También en este caso he activado la casilla de activar simulación y vemos que tenemos dos cosas en las que debemos distinguir, la parte de eje virtual y la parte de activar simulación. Eje virtual simplemente nos va a decir que este eje no es un eje real, pero está corriendo dentro de la unidad CPU, de modo que nosotros podríamos sincronizar ejes reales en base a este eje virtual. Y en el caso de activar simulación simplemente lo que nos está diciendo es que vamos a simular el eje y no es un eje real, ni en el caso del eje maestro ni en el caso del eje esclavo. Hemos también rellenado algunos otros campos para que todo nos quede en verde. En este caso en el accionamiento, en la interfaz de hardware, hemos elegido el accionamiento maestro. Habíamos definido previamente un telegrama 5 que en este caso, bueno, como decía antes, lo tenemos ahí en ese vídeo de configuración de mi compañero Juan Carlos, que sí que os invito a ver quizá antes de realizar, bueno, o antes de visualizar al completo todo el vídeo que vamos a preparar el día de hoy. En el caso del eje esclavo, hemos realizado, bueno, pues la misma configuración que en el caso del maestro, pero además hemos interconexionado los valores conductores. Eso quiere decir que nosotros aquí en este apartado de interconexión de valores hemos indicado al esclavo que tiene que seguir en este caso el valor conductor del eje maestro.
hemos seleccionado el eje maestro y le hemos dicho que el tipo de acoplamiento es por consigna. La consigna que nosotros le mandemos al maestro se va a acoplar al esclavo en función de las relaciones de numerador y denominador, esa relación de transmisión que vamos a definir más adelante en las órdenes de motion control. En ajustes de valor conductor nos tenemos que asegurar igualmente que está clicada la casilla de permitir cálculo del sistema que aparece por defecto. Una vez hecho esto, hemos añadido un par de FBs, en este caso uno para el control del maestro y otro para el control del esclavo, sin interfaz de parámetros, simplemente por poder agrupar todos los DBs de las órdenes de motion control en multiinstancia. De modo que, bueno, pues para el caso del maestro tenemos un MC Power, en el que atacamos una marca desde el HMI para poder habilitar el eje maestro. Tenemos un MC HAL también, en el cual indicamos el eje que queremos controlar y esa marca con la cual nosotros vamos a detener el eje. Tenemos también un modo o una instrucción MC Home para poder referenciar el eje maestro, y en este caso quizá lo más interesante es que el modo que tenemos consignado es un modo 11. Si nos vamos a la ayuda aquí del MC Home, vemos que en este caso el modo 11 hace referencia al ajuste de la consigna de posición para encoder absoluto, de forma que la consigna de posición del objeto tecnológico va a ajustarse cuando nosotros ejecutemos el MC Home al valor del parámetro position. Con esto simplemente lo que estamos haciendo es que estamos consiguiendo que en el momento en que nosotros ejecutemos el home, el valor que tenemos en position, que en este caso es un 0, se acopla directamente a la posición del eje para que el eje, en este caso, en la pantalla que tenemos diseñada, parta de la posición de 0, que en este caso coincide con esta posición de 360 grados. Además del MC Home hemos incluido simplemente una instrucción Move Velocity. Podríamos haber incluido también movimientos relativos y absolutos, pero en este caso simplemente me interesa que el eje se mueva a una cierta velocidad, indicándole el eje que voy a controlar, cuándo lo voy a ejecutar y una velocidad que vamos a consignar también desde el HMI. Todos los parámetros de aceleración, deceleración, control de tirones, etcétera, todo eso va a regirse porque lo tengamos configurado en el objeto tecnológico. En el caso del esclavo, podemos ver aquí que hemos hecho prácticamente lo mismo. Hemos incluido una orden MC Power, hemos incluido también una MC Halt, hemos incluido un MC Home, en el mismo modo. Y aquí quizá lo más interesante es que he incluido dos órdenes que me van a permitir realizar esos sincronismos de los que estábamos hablando, que es el objeto del ejercicio, tanto de forma relativa como de forma absoluta. En este caso he incluido una orden gearIn, MC gearIn. Es simplemente una instrucción que te permite iniciar sincronismos, en este caso, del eje esclavo con respecto al eje maestro en base a la relación de ratios que nosotros denominemos. Tenemos que indicar cuál es el eje maestro, cuál es el eje esclavo, cuándo vamos a realizarla y ese factor de multiplicación numerador-denominador. En este caso he incluido una marca aquí para poder controlarlo desde ese interruptor que tenemos en la pantalla HMI, seleccionando si vamos a realizar un sincronismo relativo que se realiza con la orden gearIn o un sincronismo absoluto que vamos a realizar con gearIn post. En el caso del sincronismo absoluto tenemos que tener en cuenta que la diferencia con el sincronismo relativo es que nosotros aquí vamos a indicar cuáles van a ser las posiciones de inicio y fin de sincronismo en el eje maestro y en el eje esclavo. De modo que indicamos cuál es el maestro, cuál es el esclavo, cuándo queremos ejecutarlo y esos ratios que denominábamos antes. Y tenemos aquí tres campos interesantes, que son estos tres que podemos ver aquí. Por un lado tenemos el Master Start Distance, que me va a decir en qué posición del eje maestro vamos a iniciar el sincronismo del eje esclavo, en qué posición del eje maestro vamos a finalizar el sincronismo del eje esclavo y qué posición es la que va a tener el eje esclavo cuando finalice el sincronismo. De este modo, si yo indico por aquí, por ejemplo, 90 grados, aquí 180 y aquí 180, significa que cuando el eje maestro llegue a 90 grados, empezará el eje esclavo a sincronizarse con el eje maestro y finalizará esa sincronización cuando el eje maestro llegue a 180 grados. ¿Qué valor tendrá el eje esclavo o la posición del eje esclavo cuando el maestro llegue a 180? El que le indiquemos aquí, de forma que si también le ponemos 180, el eje maestro y el eje esclavo van a ir sincronizados en ese punto, a partir de ese punto, con las órdenes que nosotros les consignemos a partir de ese momento. Bueno, como mejor podemos comprobar el funcionamiento de las sincronizaciones es haciendo una simulación con el HMI que hemos diseñado. Por tanto, vamos a cargar toda esta configuración en PLC Sim y vamos a ejecutar el runtime del sistema PC para comprobar cómo funciona esa sincronización de ejes. En primer lugar lo cargo, aunque creo que lo tengo cargado ya. Efectivamente, voy a hacer un stop y run del PLC para asegurarme de que toda la configuración se coge de inicio y que cargamos todos los valores de arranque de los respectivos DBs. Y vamos a irnos a ejecutar en este caso el runtime. Bueno, ya tenemos aquí el runtime ejecutado.
Lo primero que vamos a hacer es que vamos a habilitar los ejes. Vamos a manejar en este caso un sincronismo relativo en primera instancia. Vemos que lo tenemos aquí, ese selector de sincronismos en relativo. Vamos a indicarle también que vamos a trabajar con un ratio de ejes 1 a 1 para que la velocidad o la posición que yo consigne el maestro se aplique al esclavo. Energizamos tanto el eje maestro como el eje esclavo y vamos a hacer un home de ambos. Hago un home del eje maestro, vemos que en este caso la posición de 0 que le teníamos en la instrucción en vez de home es la que se aplica a la posición del eje, y lo mismo para el caso del esclavo. Vamos a indicar una velocidad en el maestro, por ejemplo 50 grados por segundo, y cuando le demos a mover maestro, el eje maestro comenzará a moverse a esa velocidad que nosotros le hemos indicado aquí. En este caso el tiempo de intercambio de la variable del HMI, tanto de este casilla de posición como de este gauge, lo he bajado a 100 milisegundos para que, bueno, pues se vea con un poco más de nitidez el movimiento del eje. Evidentemente a velocidades bajas vamos a verlo bien, a velocidades altas no tan bien. Bueno, pues en el momento en que nosotros iniciemos el sincronismo del eje esclavo, el eje esclavo comenzará a moverse con el eje maestro, acoplado al eje maestro, de forma que lo que hagamos con el eje maestro lo haremos con el eje esclavo sin importar la posición de sincronismo. De esta forma, en cuanto yo le doy a sincronización del esclavo, ambos empiezan a moverse a la misma velocidad. Que subo la velocidad del eje maestro y lo pongo, por ejemplo, a 150 grados por segundo, el eje esclavo seguirá también esa velocidad. Que lo pongo a 25 grados por segundo, el eje maestro también aplica esa velocidad en su eje dependiente, que es el eje esclavo. Si modificamos los ratios de ejes y podemos, por ejemplo, que el eje esclavo se mueva en una relación de velocidad de 2 a 1, el eje esclavo irá al doble de velocidad del maestro cuando iniciemos el sincronismo. De forma que por cada vuelta del eje maestro, el eje esclavo habrá dado 2. También podríamos hacerlo al revés. De este modo, si nosotros le ponemos una relación 1 a 2, cuando iniciemos el sincronismo, cada vuelta del eje esclavo, el eje maestro habrá dado 2. De este modo, bueno, pues podemos acoplar qué velocidades queremos de relación entre eje maestro y eje esclavo. Tenemos que tener en cuenta esta parte clave, que en esta sincronización relativa de ejes, las posiciones de eje maestro y eje esclavo no se sincronizan entre sí. Es decir, cuando nosotros iniciamos el sincronismo, simplemente lo iniciamos desde la posición en la que vaya el maestro en ese momento y la que tenga el esclavo en ese momento. Otra cosa es si nosotros paramos los ejes y nos vamos a la posición, en este caso, o al sincronismo absoluto. En el caso del sincronismo absoluto, vemos que nos aparecen algunos campos adicionales que hemos diseñado en el HMI, como la posición de start del sincronismo del eje maestro, la posición de finalización del sincronismo del eje maestro y qué posición tiene que tener el esclavo al finalizar el sincronismo. De esta forma, para verlo bien, vamos a indicar, por ejemplo, aquí un valor de 90 grados, un valor de 180 grados, y para que el eje maestro y el eje esclavo vayan acompasados entre sí, voy a indicar también 180 grados. De este modo, cuando el eje maestro pase por la posición 90, el eje esclavo, desde la posición que tenga en ese momento, intentará acoplarse al eje maestro y empezará a sincronizarse con el maestro, para que cuando ambos lleguen a 180 vayan acoplados a partir de esa posición. También tenemos que tener en cuenta que el eje maestro lo que va a realizar, en este caso el eje esclavo lo que va a realizar es una búsqueda de la posición más adecuada para poder empezar a sincronizarse con el maestro. De esta forma, hay veces que se moverá hacia adelante y veces que se moverá hacia atrás. De esta forma, si nosotros hacemos, por ejemplo, un home y marcamos a la posición 0, lo que va a realizar aquí es que va a moverse hacia adelante cuando nosotros le demos a sincronización y el eje maestre pase por 90 grados para que vayan acoplados en la posición 180. Vamos a comprobarlo. Vamos a ponerle una posición, una velocidad de 50 grados por segundo. Comenzamos a mover el maestro. En el momento en que le demos a sincronización del esclavo, vemos que el esclavo no se mueve hasta que el maestro llegue a la posición 90. Cuando llega a la posición 90, el eje esclavo acelera para que cuando pase el maestro por 180, él también tenga 180. A partir de ahí van a ir acoplándose, en este caso, el ratio de ejes que nosotros hemos definido. Las posiciones no van acompasadas, pero sí que tenemos que tener en cuenta que en la posición 180 sí que van a ir acompasadas. Cuando pase por ahí el maestro, el esclavo también pasará por ahí, en este caso con la relación de ratio de ejes que hemos definido. Para verlo mejor vamos a dejar esa posición en 1 a 1. Vamos a parar ahora el eje maestro, vamos a iniciar ahora el sincronismo del eje esclavo en la siguiente vuelta, para que cuando pase por 90 grados se acople el eje esclavo al eje maestro con la misma relación de velocidad y la misma posición. Ahí van a ir acompasados entre sí. Hay veces que por la posición que tenga el eje esclavo en el momento en que nosotros partamos de la sincronización, pues lo mismo, pues no se mueve hacia adelante, sino que se va a mover hacia atrás buscando esa posición de sincronización con el eje maestro. Vamos a comprobarlo en este caso, que hemos parado el eje esclavo en esa posición. Cuando le demos a sincronismo y este pase por 90, este irá para atrás y un poquito para adelante para que cuando pase por 180 vaya sincronizados entre sí.
De esta forma, él va a buscar directamente la posición más cómoda para poder sincronizarse con el eje maestro. La relación de velocidades pues obedecerá exactamente lo mismo que hemos definido previamente. En estos pequeños vídeos podemos ver también la sincronización entre eje maestro y eje esclavo. Vemos que en este caso hemos definido aquí un sincronismo relativo, de forma que cada uno de sus ejes va por una posición diferente. Un vídeo un poquito corto, en el caso de que pues cada uno de los ejes se mueve de forma completamente separada, pero eso sí manteniendo la relación de velocidades. Sin embargo, en este otro, en el que tenemos aquí el eje maestro moviéndose, vemos que a partir de una consigna de sincronización, el eje esclavo, que es este de aquí, se ha acoplado al eje maestro. En un momento determinado, nosotros podemos parar también el eje esclavo, dejar que se siga moviendo el eje maestro e iniciar una sincronización desde otra posición diferente. Vemos que en este caso hemos parado el eje esclavo y en otra posición de sincronización vamos a mandar la orden de sincronismo para que se acople al eje maestro. Vemos que hemos dado la orden, el eje esclavo ha ido un poquito para atrás y un poquito para adelante para poder acoplarse igualmente al eje maestro. Lo único que hemos hecho para poder cargar este proyecto sobre los ejes reales es quitar esa casilla de activar simulación para que podamos cargar directamente esa configuración sobre el 1500 real y sobre cada uno de los servos dependientes. En este proyecto no hemos hecho uso de ninguna de las opciones que nos ofrecen también los objetos tecnológicos que hemos incluido, como la definición de levas o las pistas de levas o las entradas de medición, que por tratarse de una unidad 1500 tecnológica, pues incorpora también esas utilidades para poder configurar estos objetos tecnológicos que estamos usando y que intentaré que en próximos vídeos podamos ilustrar el funcionamiento sobre estos ejes que disponemos en el taller. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo.